cuarentena, como ¿Ya? 15 o 20 días más, costaba que los pulmones volvieran a recuperarlo como Claro. corresponde. Cuidarse harto nomás, mientras siga Que se así. recupere antes de las pruebas. ¿Cómo? Que se recupere antes de las pruebas. Y claro, Sí, también. ojalá. Sí. Sí. Bueno, ánimo nomás. Lo bueno es que sus hijos no se han contagiado. Una Sí, lo preocupación bueno es- menos. sí. Sí, Mi hijo nomás ya. que está un poquito enojado porque él vive en Quillón y justo en esa semana cuando empezó todo esto, estaba acá, entonces se tuvo que quedar acá por obligación. Claro. Bueno, es por su bien también. Por el bien del resto igual. Uh-huh. Y ahí estamos. Ya. Pero es que se le da. Claro. Estoy buscando. Aquí está, ya. Bien, empecemos. Ya. Yo no. Ya les voy a compartir la pantalla. Lo que les quiero mostrar lo que nos queda. Esto es suponiendo que tenemos, o ustedes tendrán los exámenes la primera semana de septiembre. Suponiendo eso, ¿ya? Sabemos que todo puede cambiar, pero si nos quedamos con esa idea, tendríamos clases hasta el jueves 27 de agosto. Contando con esta, serían 5 clases que nos quedan, ¿ya? Hoy vamos a terminar de ver el texto argumentativo y partiremos con textos periodísticos. El 6 de agosto terminaríamos los textos periodísticos. El 13 de agosto veríamos avisos publicitarios. Eso se pasa súper rápido. Y luego nos quedarían 2 semanas para hacer ejercicios de comprensión lectora, ¿ya? Y resolver dudas. Eso sería. Entonces, nos quedan 5 clases. Pensando que los exámenes serían la primera semana de septiembre, ¿ya? Así que ahora vamos a retomar lo que vimos la clase pasada, que era texto argumentativo. ¿Se acuerdan de esto? Ya, texto argumentativo. ¿Qué recuerdan de lo que vimos del texto argumentativo? Que tiene una opinión o un punto de vista. Ya, bien. Son razones que uno tiene para defender su punto, o sea, su punto de vista y un tema determinado. Ok. ¿Cuándo se da el texto argumentativo? En conversaciones. Cuando queremos validar algo que estamos diciendo, una hipótesis. Bien, para complementar. Bien, ya. Súper bien. Entonces, vimos que la argumentación es dar motivos y razones para defender o rebatir una opinión o punto de vista, o bien para convencer a otro, a un receptor, de la autenticidad de una idea o tema determinado. ¿Ya? Aquí vimos que está el emisor y el receptor, ¿se acuerdan de eso? ¿Sí? ¿Ya? Emisor y receptor. Y la argumentación se da cuando hay distintos puntos de vista, ¿ya? Cuando entramos en conflicto a veces por nuestras opiniones respecto a un tema X, ¿ya? Y vimos también que siempre se da el proceso de argumentación porque siempre estamos evidenciando nuestras opiniones, ya no solamente en un contexto formal como en un debate, sino que también puede ser en una conversación, ya en una típica discusión también. Y la idea es que nosotros logremos convencer al receptor, o sea, al otro, al que nos está escuchando o leyendo, de que nosotros tenemos la razón, ¿ya? Y por ello debemos dar también nuestros argumentos o nuestras razones que sustentan esa opinión o ese punto de vista. Vimos también que hay algunos elementos que están presentes en la argumentación, como por ejemplo un tema controversial, ¿ya? La situación problemática o dudosa que acepta diversas formas de ser tratados o abordados.
es decir, que admiten distintas posiciones o enfoques. Y ahí dimos ejemplos de política, de religión, ustedes hablaban de, no me acuerdo qué, a ver si ustedes me recuerdan. ¿Qué temas salieron ahí la semana pasada? Cri, ¿me están escuchando, no? Sí. Sí, ya. Sí, Ya. profesora, pero que es blanco. Quedó en blanco, ya. Entonces, después tenemos participantes. Como decía, en el discurso argumentativo tenemos al emisor y al receptor, ¿ya? Y el emisor puede ser quien emita una opinión a favor o en contra de un tema, y el receptor es el que va a estar de acuerdo o no con esa opinión, ¿ya? Y también puede o no estar presente en el momento de la argumentación. Tenemos un contexto, que es la situación en la que se produce la argumentación, ya podría ser una conversación entre amigos, una decisión médica, etc. ¿En los debates se da esto, profesora? ¿Perdón? ¿En los debates? En los debates sí, por supuesto. En un debate se da el discurso argumentativo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque en el debate se presenta un punto, un tema a La cual tratar. tiene que convencer a los demás, ¿cierto? Claro, y tenemos por lo general dos bandos, ¿ya? Cada uno con un punto de vista respecto a ese tema. Entonces, ambos dan sus puntos de vista y luego van dando sus argumentos o sus razones, y se supone que al final se determina como quién gana, por así decirlo. Ya puede haber un ¿En la público política y el también. 10% se dio esto? Claro, sí, los debates se dan totalmente en este caso, y sobre todo ahora con lo del 10%, y fue televisado de hecho, todos los argumentos que se dieron a favor y en contra. ¿Ya? Ahí se da el discurso argumentativo sí o sí. Profesora, sería como un dato así, no tiene que ver con la persuasión y disuasión, lo que es argumentar. Sí, tiene que ver con el convencer, con el persuadir. Cuando tú convences, por ejemplo, es cuando estás utilizando argumentos lógicos o racionales, ¿ya? Y cuando persuades es cuando entras a los temas más sentimentales, emocionales de una persona, ¿ya? Pero eso no lo vemos aquí, porque no, en realidad no, el examen no lo pide. Pero ¿Los sí, abogados tienen ese trabajo, señorita? los abogados tienen ese ¿Profesora? trabajo, exacto. Ya. Exacto, y ellos también apelan bastante a la persuasión, a lo emocional. Mucho, o sea, mucho eso, más que lo lógico, yo creo. A veces los seres humanos nos convencemos más con lo emocional que con lo lógico. No sé si les ha pasado a ustedes. Sí, pasa. Sí, ¿ya? Y vimos también que la modalidad en la argumentación puede ser oral o escrita. Por ejemplo, en una conversación sería oral. Ahora en una conversación persona a persona, cara a cara, ahí sería oral, por ejemplo. ¿Ya? También puede ser escrita si están, por ejemplo, discutiendo algo a través de una red social, ¿ya? O bien un texto argumentativo como tal, con su estructura y todo, también sería escrito. Profe, disculpe, cuando uno hace un descargo, por ejemplo, ante un juez, en este caso, por ejemplo, en el juzgado de policía local, se da harto de que uno, el actuario le dice ya al juez, le dio una sentencia de tanto dinero. Y ahí le preguntan si usted quiere apelar, y les pasan una hoja y en la cual uno tiene que argumentar el por qué está pidiendo una rebaja a la condena que le están dando en ese momento. Y ahí obviamente esta carta se le presenta al juez y el juez la lee y él después da un nuevo veredicto. En caso de que salga favorable o adverso, deja tal cual se dé lo que haya entendido el juez de que uno está argumentando para que él pueda rebajar la sentencia. Exacto. Ahí también se da la argumentación. Bien. Cada vez que damos motivos respecto a algo, cuando damos nuestras razones, estamos usando la argumentación también. Ya cada vez. Motivos, razones, argumentamos. Y aparte de hablante o escrito, ¿no hay ninguna más? Como gesticular, por ejemplo. Claro, los elementos no verbales también influyen bastante. No sé si Pero se es que la podría gente, considerar como un argumento, pero pero es que hay influye. lenguajes que son gesticulares. Claro, Entonces yo creo que también entra.
Ah, claro, ahora si lo ves ahí, sí, como la lengua de señas, por ejemplo, podría ser, ¿ya? Pero si lo ves como complementario, ahí No no, lo veía como una tercera opción, en realidad. claro. ¿Ya? Y también puede ser espontáneo o preparado. Espontáneo es cuando surge a raíz de algún tema, surge de la nada, ya no hay una preparación. Bien, como los debates, por ejemplo, en ese caso, ahí tenemos algo que es bien preparado, no es algo que se dé en el momento. Vimos también la estructura del texto argumentativo. Tenemos la introducción, tenemos el cuerpo argumentativo y tenemos la conclusión. Ya la introducción es la parte inicial del texto, donde se presenta el tema y se presenta la tesis. ¿Se acuerdan de la tesis? Es la opinión personal de cada persona. Bien. La Es tesis, como lo que presentan entonces, los universitarios, ¿cierto? no, en este caso ¿No? no. ¿Ya? Claro, en la tesis, cuando los universitarios estudian, ¿cierto? Al final tienen que hacer una investigación y eso se llama tesis, ¿ya? En este caso nos referimos a otra tesis que es el sinónimo de opinión o punto de vista. En este caso, cuando hablamos de texto argumentativo, nos referimos a la tesis como sinónimo de opinión o punto de vista. Para que lo tengan en cuenta y lo anoten ahí si es que no lo sabían. En este caso, ¿ya? Texto argumentativo, la tesis es lo mismo que la opinión. Entonces, en la introducción, aquí ya estamos hablando del texto como tal, ya en la introducción presentamos el tema y la tesis, y se puede también plantear el propósito e ideas claras que después serán desarrolladas en el cuerpo argumentativo, también se le puede llamar desarrollo, ¿ya? Y este cuerpo argumentativo, como lo dice su nombre, tiene los argumentos, las evidencias que sustentan la tesis que se mencionó en la introducción. ¿Ya? Y luego tenemos la conclusión. Y aquí, en la conclusión, se vuelve a mencionar la tesis para comprobarla, ¿ya? Para decir que efectivamente la tesis se concluye, en este caso, a partir de lo expuesto en el desarrollo. ¿Ya? Y también se puede mostrar un resumen de lo que antes se evidenció. En algunos casos también se presenta acá como contenido en la asignatura esto de la tesis, base, respaldo, garantía. Eso acá no lo vemos. Ya por si en algún momento se lo llegan a preguntar, eso acá no lo vemos porque no entra en el examen. Eso ya es muy detallado. Y vimos también estos pasos para identificar la tesis y para identificar los argumentos, ¿ya? ¿Cómo reconocemos una tesis? La tesis es la idea central del texto porque todas las demás la apoyan. Es una afirmación que puede ser polémica, que genera debate. Y responde a preguntas como, ¿de qué me quiere convencer el autor? ¿Cuál es su postura? Puede aparecer de forma literal en el texto o puede entenderse a partir de los argumentos y expresiones que utiliza el autor. No siempre está explícita. Eso quiere decir este último punto. A veces debemos interpretarla a partir de todo lo que nos presenta el texto. Y después los argumentos, como los reconocemos, son ideas o afirmaciones que apoyan la tesis o postura del emisor. Responde a la pregunta, ¿qué razones entrega el autor para convencernos de su postura? Pueden ir precedidos de palabras como porque, ya que, dado que. Esto igual son marcas textuales que ustedes pueden ir encontrando en los escritos que lean. Y eso va a evidenciar que hay un argumento, hay un motivo. Vimos también un ejemplo. Esta es una carta al director. ¿Ya? Respondimos también las preguntas. ¿Se acuerdan? Sí. Ya. Y los ejercicios no los alcanzamos a realizar, ¿cierto? No, eso quedó pendiente. Ya. Ya, entonces, guía número 8. ¿La tienen? Sí.
Ya, este texto apareció en la prueba del año pasado. La costa de los poetas chilenos. Entonces, podría ser este también el que aparezca este año. Por lo mismo, prestarle bastante atención. Después también ustedes lo pueden revisar de manera más detallada. ¿Ya? No sé si alguien me quiere ayudar a leer. ¿Algún voluntario? Yo, Benjamín, profesora, yo le podría, Ariel. ¿Quién? yo le podría ayudar, pero un poquito más por el tema de la tos que tengo, no me deja mucho rato. Ya, si le da tos, yo sigo. Ya. Ya. Dice, las costas de los poetas chilenos. Nadie sabe muy bien por qué, pero en Chile los poetas suelen buscar una playa y retirarse a ella. El retiro es, por cierto, cualquier cosa menos total. La playa más cercana a Santiago, la capital, queda a solo 110 kilómetros de la ciudad. Tres de las más importantes voces de la poesía chilena, Vicente Huidobro, Pablo Neruda y Nicanor Parra, han buscado justamente refugios en esas costas cercanas. Las costas de los poetas alguna vez se hizo llamar la Costa Azul, una serie de los balnearios que se instalaron entre las rocas y las dunas a principios del siglo pasado. La carretera y los túneles que progresivamente unieron a estas localidades cada vez más con Santiago convirtieron el Quisco, Cartagena y Algarrobo en centros de vacaciones populares. Asombrosamente, quizás no tanto, los lugares que vivieron nuestros tres poetas se parecen de algún modo a su poesía. Huidobro, el gran señor de la poesía chilena, se retiró a Cartagena. En su tumba dejó escrito: aquí yace Vicente Huidobro. Abrí la tumba, al fondo de ella se ve el mar. La invitación del epitafio era demasiado tentadora, y varias veces los desconocidos de siempre han destrozado la lápida buscando en el fondo del agujero. Ya que siga otro. No, perdón. No importa, yo sigo. Esa tumba, con vista al mar, mira también a una ciudad que como ninguna otra representa en sus calles el encanto ligeramente pasado de moda que baña la voluntariosa poesía de Vicente Huidobro. Vivió el balneario la misma transformación que la vida del poeta. A principios del siglo XX, Cartagena fue el balneario más elegante por excelencia y luego se convirtió en el balneario popular más famoso. Pasó de ser sobrio, exclusivo y desvitalizado a ser bullicioso, abierto y vivo. No es un azar, en cambio, que Isla Negra se parezca a la poesía de Neruda. El balneario fue creado enteramente por el poeta, cuando cansado de errar por el mundo, decidió imitar a su amigo y enemigo Vicente Huidobro e instalarse con vista al mar. El pueblo no era más que una calle. Pinos entre los que el viento silba, rocas oscuras que se aventuran al agua, casas que se pierden en el bosque y bosques que se internan en las casas. Todavía hoy no se han instalado faroles ni luces en las calles de tierra. Durante décadas residió también en Isla Negra Nicanor Parra. Luego de la muerte de Neruda, Parra se trasladó unos kilómetros más al sur, al discreto y misterioso balneario de Las Cruces, un cruce perfecto entre la señorial Cartagena de Huidobro y la rural y selvática Isla Negra de Neruda. Las Cruces... Hola, profe, disculpe la hora. Hola, bienvenido. Ya. Un cruce perfecto entre la señorial Cartagena de Huidobro y la rural y selvática Isla Negra de Neruda. Las Cruces posee una pequeña playa rodeada de mansiones, algunas de ellas carcomidas por las termitas y casas de madera más sencillas. La casa de Parra es como toda su obra, un proyecto en eterna construcción. Una torre que era su lugar para escribir se quemó y el poeta piensa reconstruirla. De este mismo incendio se salvó una casa de madera, modesta pero cómoda, llena de colecciones como las de Neruda. Esta colección no era de objetos bellos o poéticos, sino de fotos con leyendas que la deforman, máquinas de escribir difuntas, bandejas de pasteles sobre las que Parra todavía escribe. Una casa que parece la de un estudiante eterno que recopila pruebas contra la poesía y sus abusos de lenguaje. Y por el ventanal abierto, una vista privilegiada a la bahía y al mar,
que indiferente a los versos y declaraciones de los 3 poetas que lo habitaron, ataca las rocas y las convierte en arena. Ahí está. Y una imagen que apoya el texto y que dice los refugios marítimos de Vicente Huidobro, Pablo Neruda y Nicanor Parra. Ya, ¿qué les parece este texto? Opiniones. Mucho romance. Mucho romance, ¿cómo romance? Llegando Habla de recién. la ciudad, ¿cierto? De donde vivió él. Algo así, ¿entendí? No. Sí, ¿y dónde está el co- romance aquí? Es que él llegó recién, pero... Sí, Informativo. Las costas era como lugar de inspiración para la poesía, el aire, el mar, la vista, la tranquilidad, el sonido de los Un pájaros. spot. así es. Habla- Así Veían es. ellos como habla- la paz y el océano como el azul profundo les gustaba. Claro, bien. Habla Isidora. también sobre cómo la forma, o sea, el lugar donde ellos vivían se asemeja a la manera en la que ellos escribían. Claro, exacto. Bien. ¿Alguna otra idea? ¿Por ahí? ¿De qué estaban hablando? Aquí el narrador como que da a conocer que todos los lugares que elegían los poetas eran como bien parecidos para ellos, que se iban a la orilla del mar para inspirarse. Sí, sí. Bien, justamente los 3 poetas, ¿cierto? 3 de los mejores poetas chilenos se iban a vivir a la costa. Como que era un medio de inspiración, pues. Exacto, un medio de inspiración. Porque, algo que comentaba también Constanza, ¿cierto? El mar, el aire, el viento, la La soledad. naturaleza, la soledad. De hecho, sus casas son como museos, ellos las decoraron acorde a su personalidad. Claro, Yo creo que buscaban como un refugio lejos del bullicio de la sociedad, puede ser, que uno de repente queda hostigado de eso claro, y quiere hacer un retiro para buscarse a uno mismo, yo creo. sí, así Algunas es. veces, Puede ser, ¿cierto? ¿cierto? Ya, bien, bien, bien. ¿Hay algo que les haya llamado la atención del texto, que no hayan entendido? Me perdí la mitad, pero se entiende la idea. ¿Por qué se perdió la mitad? Recién me vine a sentar. Ah, ya. Bueno, esto está en la guía 8, ¿ya? Para que después le pueda echar una miradita. Yo les dije que este texto apareció en el examen del año pasado. ¿Ya? No sé si estaba ahí, Rafael, cuando dije eso. Apareció en el Sí. examen del año pasado para que le presten atención, ¿ya? Son las mismas preguntas, debieran ser las mismas preguntas. Y veamos ahora. Primera pregunta, ¿qué argumento da el autor para fundamentar la siguiente afirmación en el caso de Vicente Huidobro? Los lugares en que vivieron nuestros 3 poetas se parecen de algún modo a su poesía. Los lugares en que vivieron nuestros 3 poetas se parecen de algún modo a su poesía. En el caso de Vicente Huidobro, ¿qué argumento da el autor para fundamentar esa idea? Criqui. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Oye, me fui a negro, ¿no? Sí, me fui a negro parece. Leyó la pálida. No sé qué pasó. Anchorcha. Ay, ¿cómo es eso? Esa tumba. Buena esa. No, no sé qué sucedió. Ya, bueno, sigamos.
Pero ¿cuál fue la pregunta? ¿Nadie quiso responder? ¿Cuál fue la pregunta? La pregunta fue, ¿qué argumento da el autor para fundamentar la siguiente afirmación en el caso de Vicente Huidobro? Los lugares en que vivieron nuestros tres poetas se parecen de algún modo a su poesía. Porque siempre ellos buscan lugares tranquilos, hermosos, de inspiración para sus poemas, más que nada la tranquilidad, creo yo. ¿Ya? Inspirarse ellos en lo que escriben. ¿Ya? Bien. Pero aquí en el texto, ¿dónde podemos encontrar algún argumento que nos diga que la poesía de Vicente se parece al lugar? ¿Cómo se llama el escrito que dejan en la lápida? Epitafio. Eso había una referencia en el texto, creo, ¿no? ¿Ya? ¿Aquí? No recuerdo, es que no tengo la guía. Al fondo del mar de ella se ve... Es que eso sería como una referencia... ¿Al fondo del mar se ve ella? Aquí Vicente dice instalarse con vista al mar, dice. Dice abrir la tumba, al fondo de ella se ve el mar. ¿Ya? Sí, Era demasiado tentadora y varias veces los desconocidos de siempre han destrozado la lápida buscando en el fondo del agujero. Eso es lo que dice ahí. Busca lugares tranquilos. A mí, sí, lo que más me da a entender es que buscaba la tranquilidad, la paz, imaginar el paisaje, el aire de allá de la costa, de allá muy lindo, entonces era fuente de inspiración para él. Claro. El mar. Fíjense aquí en este párrafo. ¿Ven el que estoy destacando? Sí, dice, esa tumba con vista al mar. ¿Ya? Esa tumba, la de Vicente Huidobro, ¿cierto? Con vista al mar, mira también a una ciudad que como ninguna otra representa en sus calles el encanto ligeramente pasado de moda que baña la voluntariosa poesía de Vicente Huidobro. Hasta ahí. Y veamos la pregunta. La pregunta dice, ¿qué argumento da el autor para fundamentar la siguiente afirmación en el caso de Vicente Huidobro? Los lugares en que vivieron nuestros tres poetas se parecen de algún modo a su poesía. ¿Podría ser esa una respuesta? ¿La que les marqué? Pero más que una respuesta sería como lo literal que decía el texto. Claro. Sí, es que aquí ustedes tienen que buscar lo literal primero y después irse a lo inferencial. Puede ser porque la tumba de él está arriba de un cerro donde da de costa, o sea, da por un lado el mar y al otro lado da la ciudad. Pero también ahí está haciendo solamente referencia a Huidobro, ¿o no? Sí, por eso, por la tumba de él está arriba en un cerro. Es que está preguntando sobre... Sí, la pregunta es sobre Vicente, no sobre todos. Sobre Vicente. Sí, por eso, la tumba de Vicente está arriba en un cerro, en un monte, donde da hacia un lado un mar y al otro lado de la ciudad. Puede ser ese contrapuesto de imagen. Claro. Yo pensé que hablaba de los tres poetas, entendí mal la pregunta, que no la tengo más. Ya, claro, entonces la pregunta habla sobre Vicente Huidobro solamente. ¿Ya? ¿Qué escribimos aquí entonces como respuesta? ¿Qué argumento nos da el autor? El argumento de que él se inspiró en el lugar donde eso que hacía referencia al texto, que era la ciudad, y algo así. ¿Lo que marqué? Claro, porque estaba describiendo la ciudad y en el lugar donde él fue, donde no sé qué hizo, vivió ahí, creo. O sea, puede ser igual, sus restos descansan hacia vista su inspiración y también a su lado bohémico, porque también era bien bohemia también. Ya, entonces, ¿qué escribimos aquí? Díganme ustedes. Como argumento. A ver si ustedes lo pueden redactar. Estoy pensando.
Víctor. A ver, Víctor dice lugares especiales con fuertes motivos de inspiración. Víctor, ¿este Víctor que habla es Víctor Mora? ¿O no? Ya, ¿redactamos alguna respuesta? Ya, a ver, baje un poco. Ya, bajo un poco. ¿Ahí o más? A la pregunta es que no me acuerdo, tengo memoria de... Uf. ¿Qué argumento da el autor para fundamentar la siguiente afirmación? En el caso de Vicente Huidobro, los lugares en que vivieron nuestros tres poetas se parecen de algún modo a su poesía. En el texto dice que Huidobro se inspiró en un principio, porque habla como de evolución también, creo, por lo que leí. Que la poesía siempre va tomando nuevos matices mediante uno tiene más experiencia. De ahí seguramente sacó muchas ideas, pero después fue cambiando, al igual que la ciudad. Hace como una comparación. Ya, sí, ¿dónde está porque eso? La ciudad, Sí, pues, sí, el habla tiempo, más cómo afectó a la ciudad y cómo afectó al poeta. Ya. No sí, porque ¿Sí? la poesía de él es antigua, a diferencia de Neruda y a diferencia de Parra, porque él murió en 1948. O sea, en una época sumamente antigua, a diferencia de los otros dos poetas. Claro. Entonces, si vemos la ciudad en esos años, era mucho mejor a como las vemos hoy en día. El tiempo no pasa en vano. Exacto. La misma, estaba leyendo acá, las mismas construcciones de las casas antiguamente era más estilo colonial. Se rescataba más la historia como europea en las casas de ellos, a diferencia de hoy en día. Entonces también era como inspiración, por eso el contraste donde él está enterrado actualmente, en un monte con mar en un lado y ciudad en otro lado. Claro. Pero volvamos al texto. El texto, ¿qué argumento nos da para sustentar esa idea? Por lo que entendí yo, Que profesora, a que Vicente era... las calles de Cartagena le recordaban o representaban algo del pasado. Ya. Está difícil, Lo que se ¿eh? entiende, sí, la verdad que entenderlo un poquito, Sí. pero bueno, Sí. yo lo que entiendo que dice que la tumba que se da con vista al mar representa más que nada las calles que tenían su pueblo con pequeñas transformaciones que han tenido hasta el tiempo, ¿no? Más que nada, y que se inspiraba en eso. ¿Ya? ¿Y eso sale en el texto? Algo dice la tumba, dice con vista al mar, mira también a una ciudad que como ninguna otra representa en sus calles el encanto ligeramente pasado de moda que baña la voluntariosa poesía de Vicente Huidobro. Eso. Ahí tenemos un argumento que podemos utilizar para contestar esta respuesta. ¿No? Fue una consulta, ¿no tiene que ver igual esta poesía con un poco de su historia, donde dice lo encanta la ciudad? ¿Será porque él también nació como en una familia acomodada, una familia rica, que tuvo que vivir no sé, puede ser también eso igual? Claro, pero aquí atengámonos a lo que dice el texto, no vayamos más allá, porque cuando ustedes hagan la prueba no van a poder buscar más información en ninguna parte, se van a quedar solo con el contenido del texto. Entonces las respuestas tienen que estar basadas en lo que se pueda extraer del texto de manera implícita o explícita, no más allá. ¿Ya? ¿Qué argumento del texto podemos sacar para responder esa pregunta? Ya, pero así fue la cuestión que usted subrayó entonces, en un comienzo. Sí, pues tiene que ser esa parte donde dice esa tumba con vista al mar que también miraba la ciudad, Nosotros que como queríamos ninguna sacar otra. idea.
Claro, ahora esto no lo podemos extraer todo, porque todo no nos sirve. ¿Cómo lo podemos redactar para que quede bien? Entonces, en ese caso, tienen que ver la pregunta, ¿qué argumento da el autor? El autor nos dice que ya. ¿Cómo redactamos la respuesta? Esta es la guía número 8. Ya. El autor, fíjense en la pregunta. Voy a escribirlo con otro color para que se note. ¿Qué argumento da el autor? Entonces, debemos comenzar con algo que nos diga la pregunta. El autor nos muestra, no, ya, el autor nos dice, puede ser, el autor nos dice que, ¿qué nos dice? Nos dice que, ya, yo les dije que aquí podían encontrar un argumento. Ahora, ¿esto cómo lo modificamos para responder la pregunta que tenemos? Esa tumba con vista al mar mira también una ciudad que como ninguna otra representa en sus calles el encanto ligeramente pasado de moda que baña la voluntariosa poesía de Vicente Huidobro. Da el argumento de que la poesía de Huidobro en su mayor parte estaba influenciada por los lugares donde vivió o se inspiró para hacer poesía. Eso es lo que contestaría yo. El autor nos da el argumento de que la poesía de Vicente Huidobro estaba inspirada. ¿Tú dijiste, Rafael? ¿Inspirada en? Se me olvidó. Digo una frase y se me olvidó el segundo. Era en el mar y en la ciudad. Estaba, ya, pero puede ser. Estaba inspirada en el paisaje. En los lugares que vivió. O en el lugar, ya, en los lugares. En los que vivió o escribió. Ya, en los lugares que vivió, en este caso. ¿Ya? Porque la frase nos dice los lugares en que vivieron nuestros tres poetas. ¿Ya? Pero entonces, también puede ser que en una parte él vivió y después escribió la poesía. O puede ser que mientras vivía ahí escribía poesía, porque uno algunas veces escribe con recuerdos. ¿ya? No simplemente cuando está viviendo. ¿Ya? ¿El texto qué nos dice? Ah, disculpa, lo siento. El autor nos da el argumento de que la poesía de Vicente Huidobro estaba inspirada en los lugares que vivió. Ya, hasta el momento hemos dicho lo mismo que nos pide la pregunta. No hemos variado mucho. ¿Cómo la completamos? Ya. Aquí, yo les dije que aquí está aquí puede haber un argumento. ¿Ya? Bien. Por ejemplo, en el caso de Cartagena, ¿qué nos dice de Cartagena? Que de ser una playa, famosa, que debe ser un balneario elegante por excelencia, pasó a ser un balneario popular más famoso. También, pasó de ser exclusivo a ser algo popular. También, por los recuerdos que se vivió de Vicente, la gente como que llegó mal al sector para saber un poco de la vida, a lo mejor puede ser de Vicente Huidobro. Del poeta, claro. O a lo mejor está haciendo una comparación solamente. Antes era exclusiva, que antes era como más elegante, llegaban los mismos poetas, y ahora fue a ser como es más popular. ¿Ya? Yo creo que una comparación pasó de ser más sobrio y exclusivo a revitalizado por ser bullicioso ahora, abierto y vivo. Ya, bien. Respondamos entonces. A ver, redactemos eso. Cristian, ¿cierto? Sí. Ya. En el caso de Cartagena, esta era... Ayúdame a redactar. Era elegante y exclusiva. ¿Ya? La playa era elegante y exclusiva. ¿Ya? Y con el pasar del tiempo se volvió más popular y bulliciosa.
¿Ya? ¿Qué más? ¿Lo dejamos ahí o no? ¿O le agregamos algo? Pero bajo su perspectiva, profesora, ¿cómo lo ve usted? El autor nos da el muy- argumento, déjeme leerla, a ver, el autor nos da el argumento de que la poesía de Vicente Huidobro estaba inspirada en los lugares en que vivió. Entonces, en el caso de Cartagena, esta era elegante y exclusiva, y con el pasar del tiempo se volvió más popular y bulliciosa. Yo lo dejaría hasta ahí, y eso ya está bueno. Yo lo dejaría hasta ahí. Ahora, si ustedes quieren comentar más, podrían hacerlo también agregando la parte de arriba, en donde habla de... A ver, vuelvo otra vez. Habla de la tumba. Aquí, donde dice que las calles, es una ciudad que como ninguna otra representa en sus calles el encanto ligeramente pasado de moda que baña la voluntariosa poesía de Vicente Huidobro. Aquí lo que nos está diciendo es que la poesía de Vicente Huidobro está bañada con un encanto ligeramente pasado de moda, que es el mismo que tienen las calles de Cartagena. También podríamos complementarlo con eso. Ahí nos está hablando de la poesía y de la playa, o del lugar donde vivió. ¿Ya? Está haciendo una comparación. Pero lo que está acá también nos sirve, ¿ya? Por lo mismo, la respuesta que acá se redactó ya está completa. Nos dice que el lugar en que vivió Vicente Huidobro. ¿Ya? Esta yo creo que es como la pregunta más difícil que podrían encontrar en el examen. La única, yo creo. La única. Así se ve. Sí. Es la única más compleja. ¿Ya? Ahora, si yo les pregunto, en el caso de Vicente Huidobro, algo se menciona respecto a su poesía y al lugar donde vivió. Hay una breve comparación. En el caso del resto, ¿se encuentra alguna comparación? ¿O se dice por qué? En el caso, por ejemplo, de Neruda o de Parra. Por ejemplo, acá dice, no es un azar, en cambio, que Isla Negra se parezca a la poesía de Neruda. El balneario fue creado enteramente por el poeta. ¿Ya? Pinos entre los que silba el viento, rocas, etc. Va describiendo el lugar, pero no nos dice en qué se parece la poesía. O sea, debemos darnos por entendido de que la poesía es así, como se presenta acá, pero no nos da en realidad argumentos concretos respecto a eso. No. Y en cuanto a Parra, sucede lo mismo. ¿Ya? Por eso ¿sí? Sí, porque él se trasladó de Balneario a Las Cruces. Claro. ¿Cierto? Me parece que era así. ¿Era? ¿Será por su forma de ver la poesía igual? Porque Nicanor Parra era como poeta. Sí, era el antipoeta, claro. Eso será de ver la poesía distinta porque Vicente era más romántico. Parra era el antipoeta y que lo tiraba más como con un poco más de ironía. Y Neruda igual era más como, a ver, un poco más coqueto en sus poesías también, pues también melancólico, bohemio, arrancó para el también, entonces vivió como más aventuras también. Son distintas personalidades, distinto estatus social, igual donde ellos nacieron. También, sí, es cierto. Exacto. De acuerdo con la compañera. Sí. Pero si se fijan, ahí ya estamos saliendo del texto. Y es como buscar la personalidad de cada uno para poder entender más o menos el texto, a qué se puede referir, porque si lo vemos está en parábolas todo. Claro. Y de hecho, está mala, está súper bien que hagan ese ejercicio, súper bien. Pero
Y de hecho es parte también de la comprensión lectora. Ahora yo me pregunto, dando el examen, no siempre pueden recurrir a estos conocimientos, ¿ya? Entonces por eso les digo también que nos atengamos al texto. Por eso recurro a eso, a atenerse al texto y a lo que el texto nos dice, ¿ya? En este caso la respuesta ya está completa. ¿Ya? Si ustedes quieren también pueden complementar con lo que aparecía arriba en esto de la voluntariosa o elegantes, calles también, podrían agregar eso. ¿Ya? Vamos a la pregunta 2. ¿Cómo se describe en el texto al balneario Las Cruces? Ya, esta es más fácil. ¿Cómo se describe en el texto al balneario Las Cruces? ¿Dónde está el balneario Las Cruces? Alternativa A. ¿Dónde está? Ahí al final. Al final. Después de la muerte de Neruda. ¿Al final, al final? ¿En qué párrafo? ¿En el No, último? no al final. Después de la muerte de Sí, Neruda. está la respuesta ahí. Ahí mismo. ¿Dónde? ¿Dónde? Díganme ustedes. Cuando dice Parra se Al final. trasladó No se unos pasa al otro kilómetros párrafo. al Al sur. final. Del primer párrafo. Al final. ¿Al final? ¿Aquí? ¿La casa Dice de Parra? la casa de Parra es como toda su obra, un proyecto eterno de No, construcción. un poquito más Una arriba. torre que era su lugar para escribir se quemó. El poeta piensa reconstruirla desde este mismo incendio se salvó la casa de madera, modesta pero cómoda, llena de colecciones, como las de Neruda. Esta colección no era de objetos bellos o poéticos, sino de focos con leyenda. Ahí dice, No, no es esa. ¿Dónde está? No. ¿Dónde? Donde dice, luego de la muerte de Neruda. Por ahí está la ¿Ya? respuesta. Luego de la muerte de Neruda, Parra se trasladó unos kilómetros más al sur, al discreto y misterioso balneario de Las Cruces. De Las Cruces. Ahí estaba, Discreto discreto y misterioso. Y misterioso. Entonces la respuesta correcta es la... Ya, eso estaba súper fácil. Por eso yo les digo, la otra pregunta es como la más difícil que van a encontrar, ¿eh? No, en realidad, el examen de lenguaje es mucho más simple de lo que parece. Bueno, 3. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones corresponde a una opinión señalada en el texto? Opinión. Durante décadas residió también en Isla Negra Nicanor Parra. ¿Eso es una opinión o es un hecho? Un hecho. Un hecho. Ya. Todavía hoy no se han instalado faroles ni luces en las calles de tierra. ¿Opinión o hecho? Hecho. La playa más cercana a Santiago, la capital, queda solo a 110 kilómetros de la ciudad. Hecho. Una casa que parece la de un estudiante eterno que recopila pruebas contra la poesía y sus abusos de lenguaje. Es una opinión. Esa es una opinión, claramente. Entonces, Sí. ¿cuál es la respuesta correcta? La C. La D. ¿La C La o la D. D? La D. La D. La D. La última. Ya. Bien. ¿La B o la D? La D. La D. La última. D de dedo. D de dedo. 4. ¿Qué palabra es sinónimo de errar en el texto? Errar, ¿dónde está errar? Acá está. No es un azar, en cambio, que Isla Negra se parezca a la poesía de Neruda. El balneario fue creado enteramente por el poeta, cuando, cansado de errar por el mundo, decidió imitar a su amigo y enemigo Vicente Huidobro. Cansado de errar por el mundo. Dice su amigo y enemigo, no era así. Era vagar, era como que caminó mucho, recorrió mucho. Anduvo mucho, ¿cierto? Eso Sí. es, vagar. Bien. Según lo leído, ¿qué podemos deducir sobre el poeta Vicente Huidobro? Vicente Huidobro otra vez. Que su vida fue muy breve, que fue enterrado en Cartagena, que tenía colecciones de objetos curiosos, que era un hombre que amaba los bosques de pino. ¿Fue enterrado en Cartagena? ¿Que fue enterrado en Cartagena? Ya, Cartagena. ¿cómo deducimos eso? Por la tumba que está en la costa de Cartagena y por lo popular que se hizo esa playa igual. Bien. Respuesta
correcto. La B. Me acordé del año pasado que en un curso igual, en un segundo, cuando íbamos viendo las alternativas y por ejemplo era la A, yo les decía, ya, alternativa correcta, A. Y tenía un estudiante que decía, A de amor. Era chistoso en el momento. Aquí no tanto, pero en el momento sí. Ya, pregunta 6. ¿A qué se refiere el autor en el último párrafo? Último párrafo. Y por el ventanal abierto, una vista privilegiada a la bahía y al mar, que indiferente a los versos y declaraciones de los 3 poetas que lo habitaron, ataca las rocas y las convierte en arena. Y por el ventanal abierto, una vista privilegiada a la bahía y al mar, que indiferente a los versos y declaraciones de los 3 poetas que lo habitaron, ataca las rocas y las convierte en arena. ¿Cuál es la respuesta correcta? Porque las convierte en arena. La B. ¿A que la vida sigue su curso? ¿A que la poesía se convierte en arena? ¿A que las rocas permanecerán ahí por siempre? ¿A que las casas de los poetas tienen una vista privilegiada? Que la vida sigue su curso. De No, yo digo que la A. entonces. ¿De? Una vista privilegiada. Indiferente a los versos y declaraciones de los 3 poetas, ataca las rocas y las convierte en arena. O sea, da lo mismo lo que pasó, la vida sigue. Eso es lo que dice ese texto, o sea, esa última parte. Aquí la correcta es la A. La A. Sí, yo pensaba. Esa es la correcta. Volvamos, pues, veamos qué dice. Ah, bueno, porque igual la otra alternativa van para confundirse un poquito. Sí, sí. Oye, se me pega la ventanita aquí, ya. Por el ventanal abierto, una vista privilegiada a la bahía y al mar, que indiferente a los versos y declaraciones de los 3 poetas que lo habitaron, ataca a las rocas y las convierte en arena. ¿Cómo podemos entender? Claro, ¿Cómo podemos pero llegar a bien esa sigue su curso. conclusión? ¿Cómo llegamos a esa conclusión, Naya, por ejemplo? Que a pesar de todo lo que ellos hicieron y vivieron, todo sigue su curso. Claro. Es tan simple como eso. Claro. Indiferente a los versos, indiferente a todo lo que suceda, la vida sigue. Habla de la indiferencia. Ahí está la palabra clave, por la indiferencia. Sí, indiferencia. Independiente de lo que vivieron los 3, Exacto. la vida va a seguir igual, porque independiente que tenga una vista privilegiada y todo, esto va a ir siguiendo su curso, independiente de lo que vivieron. Bien, bien. Pero la vida y la roca no son cosas inertes. Como la vida y las rocas. Sí, pero hay que pensar de que todo eso se desgasta. Todo eso se va. Yo creo que con el pasar del tiempo todo se transforma igual, porque ya no es que vaya a ser todo igual. Claro. Siempre va a ir, la vida sigue su curso y con respecto a eso va cambiando. No, pero por ejemplo, la erosión de las rocas por el golpeteo del mar hace cosas va a cambiar. Una referencia a que no tiene por qué estar la vida presente para que ese suceso ocurra, por lo que yo leí. No sé si están de acuerdo. Pero da relación a que cambia, que no va a ser, por ejemplo, no va a ser una piedra que siempre va a estar ahí. Esa es la vida, a eso es a lo que voy yo. Que ese hecho en puntual va a seguir habiendo vida o con vida o sin vida. Claro, es que cuando se dice que la vida es como que todo sigue, o sea... Entonces sería no literal, sino que figurativo. Claro. Claro. Es que y si no fuera no la... sé si es referencia a lo literal o a lo figurativo. ¿Me la subo? Pero no está esa opción, no está lo figurativo aquí en las 4 es que no me acuerdo la pregunta. ¿A qué se refiere el autor en el último párrafo? ¿A qué se refiere el autor en el último párrafo? Esa es la pregunta. ¿Qué nos quiere decir el autor? Yo creo que...
No sé si la vida sea realmente como la respuesta. O sea, colocar vida en la respuesta a los hechos que están presentando, no sé, al transcurso del tiempo quizás. ¿Y cuál diría usted? El autor quiso decir. Pero dentro de las alternativas, Rafael, ¿cuál dirías tú que es la correcta? Si no es la A. De forma literal, yo me hubiese inclinado por la D. Ya, a que las casas Como de le los dice el poetas texto. tienen una vista privilegiada. Porque está haciendo referencia a esa casa que habitaron los tres poetas. No sé si los otros poetas tendrán vistas privilegiadas, pero según el texto, como los tres vivieron en esa casa que tenía la vista privilegiada, si me voy a lo literal, yo me hubiese optado por la D. Si me voy a lo metafórico, de interpretar lo que quería interpretar el que redactó el texto, seguramente era la A. Ya, y si usted se va a lo literal, ¿qué hace con el resto del párrafo? Donde habla de que indiferente a los versos y las declaraciones de los tres poetas que lo habitaron, la vista... Es una acción que es indiferente a la vida, por lo que yo leo ahí, porque en ningún momento hace referencia a que la ola y las rocas sean seres vivos. La vida, que se acabe la vida en la tierra, va a seguir el golpeteo entre las olas y la roca. Aunque no extingamos todos los humanos, ese hecho va a seguir, supongo. Ya. Si nos mata todo el coronavirus, el golpeteo de la ola con la roca va a seguir y no va a haber vida. Es que eso es lo que quiere decir, o sea, cuando habla acá de la vida, Rafael, no se refiere a la vida humana, sino que se refiere a que todo sigue, a pesar de lo que vaya sucediendo, a pesar de lo que haya sucedido por eso antes, era la todo pregunta sigue. Claro, todo sigue Estaba igual. preguntando si era metafórico o literal, entonces claro, ahí tenía no, una confusión. En ese caso es metafórico, o sea, figurativo, ¿ya? Ah, ya. Es que si no especifican en la pregunta, entonces las dos respuestas podrían ser consideradas... No, en este caso la respuesta correcta es la A. Es la A, porque si usted contesta la D, por ejemplo, se está quedando solo con el principio del párrafo y el resto. ¿Qué pasa con el resto? ¿No lo estás considerando? Pero es que la vida están refiriéndose a un lapso de tiempo, entonces. O sea, para mí la vida es que un ser vivo tenga interacción con el medio ambiente y pueda generar alguna expresión hacia otra persona, porque tienen que haber dos individuos para que haya vida, para que alguien te corrobore que tú... no, siga nomás, profesor. Ya se está yendo a temas filosóficos, yo creo. Sí. Extrañábamos eso del Rafa ahí. Ya. Oye, le falta filosofía, parece. Ahí tenemos un profesor. Sí, ya Rafael va a hacer las clases de filosofía. Respondamos la última. Según lo que se dice en el texto, ¿considera usted que el autor demuestra que los lugares en que vivieron Huidobro, Neruda y Parra se parecen de algún modo a su poesía? Sí. Marque X en la línea. Y después Sí, tiene que le puse yo. fundamentar. Sí, dice, porque los tres poetas vivieron en las costas en las cuales se inspiraban. ¿Ya? ¿Y cómo sabemos que se parece a la poesía? Es que ahí voy yo. Está bien. Es que la poesía de cada uno no es igual, pues son distintas las poesías de cada uno. Claro, pero ¿cómo sabemos que la poesía se parece al lugar? Pues, porque si vemos, el lugar fue el lugar de inspiración para los tres, pero la poesía en sí de cada uno es distinta. Fue el lugar de inspiración, pero la poesía de cada uno es distinta, no es igual. Sí, son distintas, pero dentro de lo que hablan en su poesía es prácticamente basándose en lo mismo. O sea, sí, pues así. Claro, o sea, son palabras diferentes, pero tratando de llegar al mismo punto. O sea, el lugar de inspiración lo ocuparon todo el mismo lugar de inspiración. ¿Ya? Por ejemplo, aquí un ejercicio, por ejemplo, la profe nos puede mandar a todos a la costa, al mar, a mirarlo, para inspirarnos. Vamos todos al mismo lugar, pero todos vamos a hacer un distinto relato. Exacto. Claro, yo puedo decir que ir a la playa a mí me cansa. Otro va a decir que lo relaja. Otro va a decir que lo encuentra precioso. A mí me desconecta. Romántico, claro. Claro. Ya, pero a ver. todos igual se basan en lo mismo. Ya, vayamos a la pregunta. Aquí dice, ¿considera usted que el autor demuestra que los lugares en que vivieron los poetas se parecen de algún modo a su poesía? Aquí, ¿qué se les está preguntando a ustedes? Se les está preguntando si es que el texto
efectivamente logra demostrar eso, que la poesía se parece a los lugares en que vivieron estos poetas. Sí. El texto, Este texto en sí, el texto lo logra demostrar, lo logra creo que hacer no. con cada poeta, nos dice por qué se parece la poesía o en qué se parece. Yo creo que No no nos da dice. los argumentos necesarios. No lo dice. No, y aquí ustedes pueden decir sí o no, ¿ah? Y cualquiera de las dos, si es que fundamentan, va a estar bien. Yo aquí, yo personalmente digo que no. Para mí este texto está mal. Para mí este texto personalmente está mal escrito. O sea, no mal escrito, no mal redactado, está bien redactado, pero no logra argumentar totalmente y no me logra convencer, ese texto no me logra convencer de que la poesía de estos tres señores se parece a los lugares en que vivieron. El texto no me convence de eso, porque no me lo demuestra. Yo encuentro que usted tiene la culpa, profesora, entonces, porque ¿por qué no pasó todo? Claro. Entonces, por eso... Última vez ya. Lo está tratando de engañar a usted, profesora, no puede ser así. Vamos a mandar una residencial a la profe. Ya. Ya, ¿cómo contestamos aquí entonces? Ya me perdió, no le contesto nada, profesora. Entonces, si dice que no es no, entonces, pues sí, casi. No, pero si no le gustó mi respuesta, conteste usted, profe. No, a ver, ya, Cristian, usted decía que sí. Cristian, usted decía que sí. Pero si no le gustó, ¿qué voy a hacer yo? No, si no es que no me guste, Cristian. Me saqué mala nota. Encima me está preguntando qué argumente. No, pues, profe, conteste usted, pues. No, Cristian, no es que no me guste su respuesta, no, para nada, no se trata de eso. Está mala. Última vez que me trate de esto, profesora, me confundo. Ya, no, Cristian, dígame su fundamentación para anotarla, por favor. No, pues si yo le dije que yo encontré que los poetas vivieron en las costas en las cuales se inspiraban, eso ya puesto. Ya, entonces podría ser sí, porque los poetas se inspiraron. Vivieron en las costas en las cuales era su lugar de inspiración. Ya, porque los poetas se inspiraron en las costas en donde vivieron, por ejemplo. Es lo mismo que usted me está diciendo, pero de otra forma. Lo escribí al revés. Todo lo que escribí, ¿ves? Lo escribí al revés. Ya. Ya voy a borrar, voy a escribir de nuevo, entonces. Pero podría ser sí, porque los poetas tomaron parte de su inspiración en las costas o en los lugares donde vivieron. Ya, lo mismo. Ya no siempre vivieron. Está diciendo lo mismo, pero distinta. Está diciendo lo mismo. Ya, pero repítalo. Es lo mismo, pero con otras palabras, si no les gustaron. Yo entiendo que no les gustaron. Repítalo, Rafael, por favor. No, pero si es la misma, solamente que en vez de C, en parte. Yo colocaría eso, ¿no? No es que tuviera otra respuesta, sino que está ayudando. Ok, ya. Sí, porque los poetas, en parte se inspiraron en las costas en donde vivieron. Ya. Ya respuesta, porque también quiero agregarle, ¿no? Sí. Ya. Yo también opino que sí. Ya. Sí. Eva. Coma, porque se inspiraban, pero con sus propios sentimientos. O sea, de distintas formas. Sus propias palabras lo expresaban ellos. Eso. ¿Podría ser algo así? ¿O no? ¿Eva? No sé si la última parte. No sé. Es que... Pero quiero ver si esta es la idea de Eva, ¿o no? ¿Eva? ¿Es su idea esa? ¿O no? Con sus propias palabras expresaban en su poesía. Sí, yo creo que sí. Sí, porque eso es lo que hacían, aunque vivieron, o sea, todos vivieron en las costas y expresaban su forma de sentirse de distinta manera. Como yo veía, unos se sentían más tristes, otros más calmos, no sé. Lo que pasa es que lo que estás diciendo tú, Eva, lo hacen todos los poetas, yo creo, independiente de si sea en este texto o en otro, todos como que colocan sus palabras en las poesías y del modo que ellos quieren. Entonces, en ese caso sería sentimientos en vez de palabras.
Ya, que a son ver, cosas igual generalizadas escúchenme, esta respuesta está bien. Esta respuesta la considerarían buena, ¿ya? Si ustedes ponen aquí sí y contestan algo similar, está bien. Se la van a considerar buena, ¿ya? Si la contesta hasta aquí, por ejemplo, y si no considera lo demás, también. O si considera eso, también se la van a encontrar buena. La respuesta está buena, ¿ya? Ya. ¿Y si Ahora, ponemos que no? si ponen que no, ¿Y si no lo voy a decimos que borrar. Si ponen que no, aquí tienen que marcar una sola, obviamente, ¿ya? Porque yo he visto casos en donde marcan las dos, ustedes tienen que decidirse por una, ¿ya? Si ponen que no. Yo quiero No. fundamentar el no. Ya, ¿qué quiere decir? No sé. A ver, ¿cómo era la pregunta? ¿Considera usted que el autor demuestra que los lugares en que vivieron Guido Neruda se parece de algún modo a su poesía? ¿Por qué no? No, porque no coloca ninguna poesía para hacer una comparación o ¿cómo se llama? Referencia a que haya sido así. Ya, yo le puse Porque que si yo no hubiese ejemplos. leído ningún poema de Neruda o de alguno de los otros dos autores, no voy a saber si es que realmente... Bien, ese es otro punto igual. Y No también tenemos porque ejemplos. también no dar los argumentos necesarios. Exacto. Ya, entonces, primero vamos por los ejemplos. No, porque no da ejemplos de la poesía. Rafael, complemente, por favor. Que no da ejemplos de la poesía de los autores en cuestión. Ya, bien. Cada autor. O de cada autor también podría ser. Ya. Y Isidora, no. Además, podríamos poner, además nos entregan los argumentos necesarios para hacer la comparación. Bien. Claro, podría ser. Para hacer la comparación entre los lugares y su poesía. Y la poesía de los autores. Sí. Bien, esa también está bien. Ambas, tanto la del sí como la del no, están bien. ¿Les parece? Lástima que no sea así en la votación. Ya, pero en este caso, ¿les parece? ¿Está bien? ¿Lo entienden así? Sí, se entiende igual. Sí. Están como los dos puntos de vista. Sí, se entiende. Claro. Lo importante aquí es que ustedes decidan el sí o el no y den argumentos. Y esos argumentos tienen que estar relacionados con la lectura que se hizo del texto. ¿Ya? Eso es. Estaba complicado. Este estaba complicado, sí. Yo creo que es más complicado que ha aparecido en los exámenes, de hecho. No sé por qué. Y además no cumple tampoco con lo básico de un texto Aquí tiene la pauta de corrección. Sí, la pauta de corrección. ¿De ahí sale el argumento que usted dio con respecto a por qué no? Probablemente. Muy similar. Sí, probablemente, sí. Claro. Eso estaba viendo. Ya. Bien. ¿Dudas aquí? Dudas. Yo con la anterior sí que tuve muchas dudas. ¿Con esta? ¿Con la 6? Es que, pucha, ahí en realidad hay que interpretar lo que nos dice el autor. La metáfora. Veo que hablan en el chat. A ver, me avisa aquí esto. Casi yo no reviso el chat. Soy como bien distraída con eso. Gerardo. Gerardo creo que nunca lo he escuchado. Bueno, Gerardo dice, aún así, si fuera figurativo, la vida se refiere a muchas cosas. Y nos crea conflictos mentales, dice Gerardo. Ya, ok. La verdad no hablo por vergüenza, ¿no? ¿Por qué le da vergüenza? No sé. Mire, tiene bella voz. ¿Cómo se queda callado? No, pues. Ya. Bien. Eso era en torno a argumentación. ¿Ya? Argumentación, entonces, vemos un texto que tiene una tesis, tiene argumentos que respaldan esa tesis. La idea es que cuando ustedes encuentren un texto argumentativo, puedan identificar la tesis
o la opinión, y también los argumentos que la sustentan, ¿ya? Yo no sé, si les apareciera, ojalá les aparezca ese mismo texto de los poetas, porque ya por lo menos saben cómo responder. Ustedes, al menos los que han estado en la clase. El resto no sé, yo creo que ahí se complicarían un poquito, ¿ya? Y quiero comenzar a ver esto, los textos periodísticos. ¿Les parece? ¿Nos queda un rato todavía? ¿Hacemos la introducción por lo menos? Sí, démosle. Sí. Ya. Entonces, textos periodísticos. Objetivos de esta clase: conocer los principales géneros y textos periodísticos y también comprender distintos textos periodísticos, ¿ya? Tenemos aquí una frase, a ver, quiero que la discutamos un poco. Aparte de los especialistas, son muy pocos los lectores que se toman la molestia de consultar varios periódicos, y de este modo el lector corriente se forma una imagen del mundo que no se corresponde con la realidad, sino con lo que se dice de ella. Esta es una frase del autor que está acá abajo, que no lo voy a leer porque no sé cómo se pronuncia su apellido. Tulkovsky. Sí, puede ser. Sí. Ya, y... Como medio ruso. Claro, sí, de hecho, ya, y él era un periodista, escritor, y él formuló esta frase. Quiero ver, ¿qué me dicen ustedes respecto a esto? ¿Qué idea se puede extraer? Que las personas leímos cualquier cosa y la creímos. ¿Ya? Averiguamos si es verdad o no, mentira, lo que dice el diario así es, o lo que dice la televisión así es. Bien, bien, bien. Y no Bueno, averiguamos si es verdad o no. Bien, en este caso, claro, él habla de los periódicos porque antiguamente, antes de la tele, de la televisión, incluso también con la televisión, los periódicos tenían mucha fama. El medio para enterarse de las noticias eran los periódicos. Ahora tenemos las redes sociales, ¿sí? Sí, da a entender también de que la gente en sí es prejuiciosa y muchas veces se queda solamente con una sola opinión y no se da la tarea de informarse más. Exacto. Eso también. Exacto, porque la gente por lo general cree lo que es más fácil y duda de lo Claro, que es más complejo. escucha una opinión y hace prejuicio de eso, sin saber o darse la tarea de informarse un poquito más, de buscar otras alternativas sobre la noticia que puede estar leyendo o de lo que le pueden estar comentando. Exacto. Bien, súper bien. Eso era. Bien. Igual aquí esto, imagen, la gente se forma una imagen del mundo que no se corresponde con la realidad, sino con lo que se dice de ella. O sea, la realidad, ¿cómo vemos la realidad? Y esto igual es como ya medio filosófico también, ¿eh? Pero ¿cómo vemos la realidad? ¿Cómo nos enteramos de la realidad? Era un poco de ejemplo más allá, lo mismo que ocurrió para el estallido social. Las noticias decían una cosa y nos enteramos por Facebook que eran otras cosas. Yo creo que depende de cada individuo, de cómo percibe la realidad por las fuentes de que ese mismo se informa. Y ahí hay muchas vías para informarse hoy en día. Es que, claro, pero lo que más cuesta es corroborar la veracidad de esa fuente. Es que siempre tu verdad no va a ser mi verdad. Tú estando en una parte, yo creo que tú la tienes mía la y la verdad tuya porque yo a lo mejor... ¿Perdón? ¿Cómo dices tú? Era broma, sorry. Ah, no, es que no, yo estaba dando a entender de que en tu vida puedes tener una verdad de cómo viviste en la vida. Tú me la puedes contar y yo te puedo contarte otra parte de mi vida y que va a ser mi verdad también. Pero es esas que son son vidas distintas distintas, realidades. entonces las dos... Obvio, porque tú tienes una verdad, pero no necesariamente va a ser mi verdad. Pero como dice la compañera, son ideas, o sea, vidas Es que yo distintas, creo que la con distintas verdad, realidades. la percepción de la verdad, Diferentes versiones. la percepción de la verdad choca cuando La verdad es subjetiva. hay dos personas que están Depende de la manera en que las veamos las cosas, podemos cada uno tener la verdad, como decía la profe un día, desde el punto de vista donde veamos las cosas. Desde la vereda en que estemos paradas vamos a ver. Pero que la verdad entra en cuestión cuando hay un conflicto o dos opiniones distintas. Porque, por ejemplo, si yo tengo una opinión muy parecida a la tuya, los dos vamos a tener una concordancia.
No así con una persona que se crió al otro extremo del país, con una realidad totalmente opuesta, con otros recursos u otro sistema social, qué sé yo. Entonces, ahí sí que vamos a decir, no sé, en el año 1999 yo era feliz porque el Estado nos proveía de un montón de cosas. Y la otra persona que vivía 10 regiones más lejos te va a decir que es todo lo contrario porque ellos pasaron pobreza en esa época. Entonces, ahí Por entra eso como me refiero yo, que la verdad de cada uno no es la misma de otro. Pero cuando no hay temas en común que te hagan, ¿cómo se llama? Enfrentarse dos opiniones, el tema de la verdad no se cuestiona, sino que se asimila simplemente la información. Que eso es lo que pasa cuando dan informaciones masivas y la gente dice que sí y no entra a indagar más de ese tema. Me fui en lactancia. Claro. Imagínense también lo que sucede con los medios. Los medios de comunicación están siempre asociados, por ejemplo, a un bando político. Claro. Por ejemplo, y la información que ellos dan está de acuerdo a ese pensamiento también. O de acuerdo al contexto, de acuerdo a la época. El otro día debía haberlo buscado para incluirlo acá también. Ahora recién me acordé. El otro día había un titular de un diario antiguo, como de los años 70, 80, no sé la verdad, ya no me acuerdo. Pero hablaba en la portada mostraba el titular sobre una violación a una chica. Y la verdad es que lo hacía ver como si hubiese sido una fiesta para los hombres que lo hicieron, porque fue un grupo de hombres que violaron a una chica y se veía así, como que en realidad ella era la culpable y como algo de bajo perfil, no con la seriedad que lo podríamos ver ahora. Es que hoy día, profesora, yo creo que las personas que son papás, que tienen sentido de coherencia, porque yo encuentro que ni un juez, por ejemplo, el caso que pasó en Temuco, no lo encuentro que haya sido una persona que haya estudiado tantos años para dar ese tipo de veredicto y que no tenía fundamento ni las imágenes ni lo que podía decir ¿cómo decirle? La parte que estaba acusando al muchacho más que nada que le creían en lo que él podía fundamentar en lo que se vivió. Porque aludían a que la niña estaba ebria, de que nunca fue forzada, y resulta que yo lo encuentro patético que el juez haya tomado una determinación así. Que a independiente no pueden vulnerar los derechos de la niña, que una persona ni uno con matrimonio, dime. Hay un problema de trasfondo ahí que no simplemente el juez, que va en el tema de las leyes. Las leyes permiten por eso te digo, porque pero que no es un tema que sea el juez, porque el juez se basa en pautas, que son las leyes. Y si no hubiesen esas leyes tan mal redactadas, ni que tuviesen tantas lagunas, estas cosas no pasarían. Pero, a ver, yo lo veo de que fue el juez, porque ¿de qué manera me hablas de que después dan una sentencia distinta? Porque hay leyes y es también que va sí, tiene razón el compañero. Pero si están las leyes, ¿por qué no se tomaron de un comienzo? Pero es que las leyes, mira, yo puedo decir que no solo se basan en las leyes. Mira, yo bien pueden ser de criterio más que nada. Sí, pero mira, quiero contar un poco de experiencia en el tema de la ley. Hace un par de años atropellaron a mi hijo mayor. Obviamente, uno como mamá, cuando ven que a tu hijo la atropella, uno actúa mal, pues te deja llevar por el instinto. Cuando llegaron los carabineros, yo me acuerdo que en ese momento de rabia le dije a la tipa, te voy a matar. O sea, a mi hijo le pasa algo. A mi hijo lo llevaron al hospital y todo el tema. Pero cuando llegaron los carabineros, yo, con mi marido, con los nervios y todo, diciéndole que la niña había atropellado a mi hijo, de hecho mi hijo estaba tirado en el suelo todo, pero ella se basó que yo le dije, te voy a matar. Obviamente yo con el concepto de rabia, de que uno como mamá no sabe cómo actuar a veces, o por el impulso, ver a tu hijo tirado en el suelo, todo herido, uno igual, pues no sé, no quiero darle esa experiencia a nadie porque de verdad es reforma vivirla. Entonces, ¿qué hicieron los carabineros? Me dijeron, es que ella no la podemos llevar detenida, la tenemos que llevar detenida a usted porque usted le hizo amenaza de muerte.
Y yo la llevo, pero de verdad tan tonto, y dice, pero si ella atropelló a mi hijo está en el suelo, lo llevan al hospital, ¿cómo me vaya a llevar detenida a mí? Y el carabinero insistía, me decía, no, pero es que usted hizo amenaza de muerte. Y a la tipa no le hacían nada, ella de hecho muerte la risa en el auto, y uno con una rabia. Pero es la ley, pues la bendita Ella ley siguió que es las leyes, así. por eso te digo. Es la ley, injustamente yo viví esa experiencia y es realmente injusta. Ahora, no- la ley, ok, Yo está la ley, encuentro- pero la ley pasa por las personas también, pues ahora fue Sí, decisión de ese correcto. carabinero, Sí. lo que Sí, se dice. después, como el gracias O sea, a Dios, él Esas podría, cosas se lo pasan por alto. Sí, después, bueno, en la comisaría todo con Pero tantos que los está bien testimonios, como gracias a actor Dios, él tomó carabinero. conciencia y me dijo, ¿sabe qué? Usted no tiene culpa, yo igual soy papá y sé que uno como papá actuaría así. Y me dejó venirme a la casa. Y ella quedó allá con todo el tema judicial y todo. Pero en ese momento igual uno da rabia porque ellos se dejan llevar por la ley y no son como empáticos al ponerse el caso como papá, como mamá, que se siente al ver a tu hijo así. Pero depende, porque por algo hay jueces corruptos, porque son humanos. Depende de ellos, aunque hayan leído todas las leyes, aunque hayan estudiado, depende solamente del juez, tanto hombre como mujer, porque hay hombres así, mujeres así, ¿verdad? Que se basan en lo que les conviene, en lo que les llama a ellos, como por ejemplo, si son Es lo que le machistas, ofrecen. ellos van a decir, no, pero es que ella estaba curada, aunque estamos hablando de leyes en los que, por ejemplo, una persona está deshabilitada para tomar una decisión si está ebrio. Exacto, exacto. Así que ahí estoy hablando de leyes. Y aún así, ellos se basaban en que estaba ebria y que ella los dejó. Pero está faltando una ley. Entonces es netamente del ser humano que está parado como juez la decisión. Exacto. Ya, pero sigamos con el texto, creo que. ahora ustedes lo que están haciendo es argumentar, así que bien también, perfecto. Vamos bien. Van bien, sí. Ahora, esto de lo que pasa con Antonia y Martín Pradena, a mí la verdad me llega bastante. ¿Ah? Sí, es como, primero porque, bueno, hay un tema de género, sí o sí. A mí no me gusta mucho esto de clasificarme como feminista. Yo no me veo como feminista. No, pero es una cuestión de género. Esto y me llega mucho. La verdad, es súper complejo para mí. Bueno. No sé qué le haría a Martín Pradena si estuviera frente a él, la verdad. No, yo creo que no me podría contener. Sí. Es como lo que les pasa igual, a los como niñitos mamá. que son abusados igual. También. Los niños no son menores de edad. Ya, Y los a ese- estúpidos dicen, en esos ay, casos pero es sí que me hay que estaba matar al niño. provocando. O sea, ¿por cómo se te ocurre un niño te está provocando? O sea, ¿de dónde? Aunque tengas 5, 2 años, 10 años, 16 años, 18, o sea, por cómo se expresó. No es que me miró así, sí que ella quería. O él quería, ¿no? Sí. No, es una mente enferma. Sí, yo no soy de matar a las personas. No concuerdo con matarlos porque es muy fácil. Claro. Hay que cortarlos, hay que amputarles Hay que ahí, cortárselo, de hecho, sí, sí. y que queden castrados forever. Sí. Y eso es el peor castigo que más encima tenerlos encerrados. O sea, que se lo ve y le duela. Sí, ese sería el peor castigo para un violador, ya sea de niños o de hombres o mujeres. Porque si tú lo cocinas, ¿Qué mejor que eso? La muerte es muy fácil. Exacto. No, y que pase por la cárcel, por la ley de ellos, cuando si alguien viola, van a hacer lo También, mismo. sí, por supuesto. No se va a poder sentar por los 2 días, así que exacto. Pero hay hombres como mujeres. No, Sí, yo no soy ni feminista ni machista. Sí, yo tengo un esposo que somos a la par, somos pareja. Y esas... No, hay mujeres hay de también, todo. sí. Hay por muchas supuesto. mujeres, sobre todo las señoras que trabajan en las salas cuna, parvularia. Se han dado muchos casos de violación. No está sujeta solo a los hombres, sino que, bueno, las mentes se pueden tergiversar independiente del Violencia. género. Independiente del Violencia género. también. El otro día veía una noticia peruana donde una mujer por situación económica vendía a su hija de 9 años.
sea, es una mente enferma. Yo tengo hija y jamás se me pasaría por la mente hacer eso. O sea, ella la vendía, le sacaba fotos desnuda y la vendía. Y si Oye, es querían más estar fácil, con pues. mi hija, sí Como pedía cierta cantidad de dinero por como media los hora. que venden el Qué Kentucky terrible. Fried Chicken en el Y siendo KFC. mamá, o sea, uno dice, uno tiene un hijo, ¿cómo no te dolió tenerlo? O sea, si es tuyo, ¿cómo no Es cuidarlo? que lo dijiste y así es como lo... Hay un tema ahí de moral también, de... hay cosas que no están bien en esas cabezas. Exacto. Ya. Medios de comunicación. Justamente de lo que están hablando también. Medios de comunicación. Tenemos los principales medios. Libros, la radio, el cine, televisión, internet y la prensa escrita. ¿Ya? Y Facebook. Y Facebook también. Ya, también Las es en realidad aquí las redes está, sociales, po, claro, en general. aquí, eso está dentro del internet, ¿ah? El internet es Sí, po. acá el medio. Entonces Es internet nos generalizado. proporciona, Yo claro, pensaba que Internet y Facebook eran cosas distintas. internet nos proporciona las redes, el acceso a las redes sociales, ¿ya? Funciones o propósitos de los medios: informar, educar, entretener, formar opinión, transmitir publicidad y propaganda. Ya tienen varias funciones o propósitos. ¿Y engañar no podría estar ahí? Claro, también podríamos agregarlo ahí, ¿ya? Y Engañar. Y se ocupa harto para eso, entonces. Y Pero también, podría como ser. medio masivo, tenemos la publicidad y la propaganda. ¿Ya? Eso igual lo vamos a ver. Esto es la última clase de contenido, lo que les mostré, ¿se acuerdan? Última clase de contenido, ¿ya? Y lo que hacen es convencer, persuadir, y también para ello usan figuras retóricas o figuras, como ustedes hablaban delante, la metáfora, ¿ya? Y los estereotipos, se consideran bastante los estereotipos, algo que también vimos en otra clase, ¿ya? Y bueno, los medios de comunicación tienen una gran importancia social porque influyen de manera decisiva en la opinión pública, claro, porque mediante los medios nos informamos, ¿cierto? Obtenemos todo y con ello opinamos, con ello nos formamos una opinión, ¿ya? Y bueno, son medios masivos porque hay un emisor, hay un mensaje y el receptor es masivo. El receptor es un público amplio, ¿ya? Por eso se llama masivo, medio masivo de comunicación. Ya, yo creo que por la hora ya deberíamos estar dejando la clase hasta aquí, porque nos quedan algunas cosas por ver y en realidad no alcanzamos ya, si estamos pasados, 8 minutos pasados. ¿Ya? Ah, y se descartó agosto como fecha de regreso a clase, noticia de ayer. Ya. Están pensando. Parece. Piensan un día y otro día no. Después se arrepiente. Exacto. Ya. Entonces, vimos hoy argumentación, terminamos argumentación. Como les dije, repasen ese texto que estaba un poquito difícil, léanlo de nuevo. ¿Ya? Búsquenle ahí, búsquenle argumentos, busquen más opiniones, márquenlo bien porque podría entrar en el examen. ¿Ya? Y comenzamos a ver textos periodísticos, pero lo vamos a terminar la siguiente clase. Esto con la guía, esta de textos periodísticos es la guía 9. 9. 9 viene la 10. Sí, y vamos a trabajar la 9 y la 10, la próxima clase. ¿Ya? ¿La 10 ya es la última, profe, o no? No, la 10 no, la 10, ya, después de la 10 es de ejercicios, después viene la 11, que es de la luna, de la llegada del hombre a la luna, ya está en la página de ICAE. El famoso debate. Sí, sí, ya, esa es la 11. Ya. Y la 12 va a ser de publicidad y propaganda. Y con la 12 terminamos contenido. Esa sería la última. Y luego yo creo que voy a hacer 2 de ejercicios de comprensión lectora. Ya. Okay. ¿Ya? Y Ya, ahí okay, estaríamos terminando. Bueno, como siempre ha sido un placer estar con ustedes, compartir profe. algunas palabras. Cuídense mucho, estudien, paciencia. Harto que estudiar. Harto Sí. que estudiar. Estamos en cuenta red que sí.
Sí, cuenta regresiva. No como Ahora año yo- nuevo. Sí. Pero vamos, se puede, se puede. Sí, sí, ustedes pueden. Mucho ánimo nomás y esfuerzo. Si se esfuerzan, van a obtener resultados, buenos resultados. Cristian, me gustó que participara mucho. Gracias, gracias, gracias. No, pero no le gustó el texto, profesor. Ah, no me No gustó. nos traiga más ese texto. ¿Ah? Ya, bueno. No lo creo. Está bueno el debate igual. Cuídense. Sí. Ahí el compañero que se cuide Cuídense. nomás para que después esté bien. Sí, po. Cuídense mucho, ya. Un abrazo a la distancia. Igual. Cuídense. Igual. Hasta mañana. Cuídense, chao, Bien, chao. compañero. Chao, chao, chicas. Chao. Bueno, Vicente. Chao, chao.